toda honra y toda gloria. Puede tomar su asiento, iglesia. Amén. Todos los niños están despedidos. Amén. Y el grupo de alabanza de igual manera puede tomar su asiento. Dios bendiga al grupo de alabanza de dinastía. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? Amén. Ahora no está tan caliente, ¿verdad? Ay, gloria a Dios. Pues yo siento un poco más fresco, tal vez no más sea yo porque yo no me puse saco. Pero me siento un poco más fresco, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros, amén. Gloria a Dios, amén. Dios bendiga a todos los niños, amén. Se están retirando en este momento, gloria al Señor Jesús. Amén. Dios bendiga a mi esposa que los va a estar instruyendo el día de hoy, amén. Gloria a Dios. Oremos, ¿verdad?, por las personas que no están presentes, para que el Señor Jesús los fortalezca, les bendiga. Oremos por la salud de nuestra hermana Teresa, amén. Se sintió un poco delicada, amén. Gloria al Señor Jesús, ¿verdad? No está infectada, amén. Simplemente cosas que ella lucha, ¿verdad?, personalmente con su cuerpo, ¿verdad? Así que oremos por ella, ¿verdad?, para que el Señor la fortalezca, ¿verdad? Y la ayude, ¿verdad?, por esas cosas por las cuales ella pasa, ¿verdad? Y sea sana completamente en el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan por las redes sociales, en especial en este momento por Facebook Live. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga a todas las personas de Rosarito, la misión que tenemos allá presente. Amén. Y nos están escuchando en este momento. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Amén. Hermanos, tenemos estudio esta tarde, ¿verdad? El hermano Ramiro va a estar repartiendo, ¿verdad?, la enseñanza. Gloria al Señor Jesús. Si le hace falta, levante la mano para que el hermano Ramiro sepa. Gloria a Dios. Hermano Rafael, ¿puede hacer el favor de prender las luces? El equipo que hoy se va a empezar a oscurecer. Amén. Y van a batallar un poco para ver. Gloria a Dios. Esta la puede pagar, hermano, que es el last switch, el último. Gloria a Dios. Yo de todos modos no ocupo luz porque la laptop me da luz. Amén. Y le digo, prefiero apagarla porque la luz se distrae mucho, se prende el papá y todo esto. Amén, fue aquella, ¿verdad? Entonces yo creo que esta es la segunda, ¿verdad? Esa es la segunda. Y esta es la última, yo creo. Sí, amén, gloria a Dios. Así está mejor, gloria a Dios. Amén, así nadie se está distrayendo por esa luz que está prendiendo y pagando. Amén. Gloria a Jesucristo. Bueno, hermanos, el día de hoy, ¿verdad?, vamos a estar iniciando, ¿verdad?, un nuevo curso. Amén. Terminamos el curso de soteriología, ¿verdad?, hace una semana atrás. Amén. Y el día de hoy vamos a estar anunciando el curso de pneumatología. Amén. Phenomenology, que es el estudio del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar estudiando este curso, ¿verdad?, y con la misericordia de Dios, ¿verdad?, aprendiendo más acerca de este tema. Amén. Pues yo creo, iglesia, ¿verdad?, antes de iniciar la lección, que todos, ¿verdad?, pues estamos al tanto de lo que está sucediendo en nuestro estado, ¿verdad?, y que pues ya otra vez se declaró shutdown, ¿verdad?, y pues desgraciadamente pues las iglesias también son afectadas por causa de esta orden. Amén. Hermanos, ya pasamos por esto una vez. Amén. El Señor estuvo con nosotros y yo sé que va a seguir con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Solamente les pido, ¿verdad?, la misma precaución, hermano, ¿verdad?, la misma humildad. Recuerden, ¿verdad, iglesia, tratarnos con respeto, ¿verdad? Si hay personas que quieren llegar con máscara, hay que respetarlo. No hay ningún mal. Amén. Cuando lleguen personas nuevas, iglesia, siempre asegúrese. Amén. Cuando vaya a saludarlo, ¿le puedo saludar o prefieres a distancia? Amén. Es mejor hacer eso que ir a saludar de inmediato, porque si la persona se siente, ¿cómo diría?, incómoda, hermano, aunque le guste la predicación, aunque le guste el ambiente de la iglesia, ya no va a regresar porque va a decir, no, pues no me respetaron mi distancia. Amén. Entre los que no tenemos ningún problema está perfectamente bien, hermano, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, que no todos piensan de esta manera, especialmente las almas, iglesia. Y pues estamos en el negocio de las almas. Amén. Y una persona que no conoce a Cristo, ¿verdad?, o etcétera, ¿verdad?, que ha aplicado el sistema, ¿verdad?, pues
hermanos, no se va a sentir cómodo, amén, si nosotros vamos de inmediato a saludarlo de mano, ¿verdad? Mejor hay que estar conscientes, ¿verdad? Como digo, entre nosotros está perfectamente bien, ¿verdad? Que quiera ponerse máscara está perfectamente bien, hermano, no hay ningún problema. Las almas nuevas que vayan llegando, ¿verdad? Estar conscientes de esto, ¿verdad? Y preguntarles, ¿verdad? Hola, Dios te bendiga, ¿te puedo saludar de mano o prefieres a distancia? Y si te dice a distancia, dale una sonrisa, ¿verdad? Y gloria a Dios, qué bueno que nos visitaste, no se enoje, ¿verdad? No se enoje. Amén, porque no se trata de eso, hermano, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos, amén. Adaptarnos sin abandonar las convicciones. Una cosa es adoptarnos y abandonar las convicciones, y otra cosa es adoptarnos manteniendo las convicciones. Amén, y algo que no queremos hacer es abandonar las convicciones que tenemos en la palabra de Dios, pero tampoco ignorar los tiempos que estamos viviendo. Amén, tratando, ¿verdad?, de adaptarnos lo mejor posible, pero sin hacer a un lado el reino de Dios, sin hacer a un lado los principios, ¿verdad?, los estatutos, los reglamentos, las responsabilidades y obligaciones que tenemos como cristianos. Amén. Así que apóyeme en eso, ¿verdad? Seamos humildes, seamos conscientes de esto, hermanos, ¿verdad? Ya todo esto que está sucediendo, hermano, ya está produciendo mucha controversia, mucha división, y no podemos permitir que eso suceda entre nosotros. Amén. No podemos permitir eso, ¿verdad? La Biblia nos enseña que si mantenemos la comunión los unos con nosotros, la sangre de Cristo nos limpia. Amén. Así de importante es mantener la comunión. Amén. Así que no quiero, hermano, que se me estén peleando por el tal COVID-19. Amén, hay que respetar, ¿verdad?, nuestras posturas, ¿verdad?, acerca de lo que está sucediendo. Mientras nos estemos congregando, mientras estemos sirviendo a Cristo, mientras estemos alabando y adorando, ¿verdad?, están perfectamente bien, amén. Pero no hay que estar atacándonos por esto que está sucediendo, amén. Ya este virus está provocando demasiada división como para que usted y yo también estemos echando más leña al fuego. ¿Verdad? No hay que participar en esto, ¿verdad? Usted y yo tenemos que esforzarnos en mantener la unidad. Amén. Así que tengamos mucho cuidado de esto. Es un tema muy controversial y delicado en nuestros tiempos, amén, hermano. Y lo que no queremos, ¿verdad?, es alejar las almas, sino alcanzarlas. Amén. Tengamos en mente todo esto, ¿verdad? No tocamos, ¿verdad?, temas acerca de ello para llevar a pleitos y contiendas, hermano, porque no debemos de tener pleito y contiendas entre nosotros. Amén. Gloria a Dios, los que me están ayudando a abrir el servicio o a predicar la palabra o a dirigir una célula, estén conscientes de todo esto, amén, y no estén atacando, ¿verdad?, a hermanos o a personas, ¿verdad?, que tal vez están teniendo más preocupación, ¿verdad?, que uno. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que estar conscientes, hermano, que al hacer eso, lo único que vamos a estar produciendo es contienda, es división entre nosotros, y no tenemos que producir esto. De nada sirve que estemos levantando nuestras convicciones en alto, hermanos, si también estamos haciendo daño a otros. Amén. Tenemos que mantener nuestras convicciones firmes, ¿verdad?, adaptarnos de la mejor manera que podamos sin abandonar las convicciones que tenemos en Dios, pero también tratar, hermano, de seguir esforzándonos en nuestro llamado, ¿verdad?, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y así poder alcanzar almas y poder seguir creciendo aún en medio de estos tiempos, hermano, ¿verdad? Ya muchas iglesias cerraron, y no temporalmente, sino literalmente cerraron, hermano, ya permanentemente. Y no creo que usted y yo tengamos el deseo de cerrar permanentemente, amén, hermano. Creo yo que Dios nos ha bendecido mucho aquí, ¿verdad? Tenemos una sana doctrina, ¿verdad?, que podemos transmitir a otros. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos un buen ambiente, hermano, y no podemos permitir que ni el diablo, ni el sistema del mundo, ni los tiempos malos que estamos viviendo, hermano, ¿verdad?, perjudiquen la obra de Dios en la cual Dios nos ha puesto para trabajarla y honrar el nombre de Jesús. Amén. Así que apóyenme de esta manera, hermano, y apoyémonos de esta manera, hermano, y yo le aseguro, hermano, que vamos a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración antes de entrar al estudio de esta tarde. Oremos como pueblo de Dios. Padre mío, te doy gracias por darnos la bendición de estar aquí reunidos, Padre mío, el día de hoy. Gracias por cada hermano, cada hermana, Padre, que hizo el esfuerzo de venir a congregarse y a escuchar tu palabra, abrir sus corazones, adorarte y exaltarte, mi Dios. Gracias por todas las personas que nos escuchan, Padre mío, por Facebook Live en este momento. Y te pido, Padre mío, tanto por los que están aquí presentes, por aquellos que nos están escuchando por las redes sociales, que abran nuestros corazones, que abran nuestros oídos, Padre mío, y que nos dejemos ministrar por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, honrándote y glorificándote como tú eres digno y merecedor de ello. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento, hermano. Señor Jesús te bendiga. Gloria a Dios. Bueno, hermano, usted ya sabe, ¿verdad?, como tenemos costumbre en nuestros estudios, todo lo que voy a hablar y todo lo que voy a decir se encuentra en su bosquejo.
Usted sígame allí, hermano, y sígame, ¿verdad? No ponga sus notas a un lado, hermano, sígame, ¿verdad? Esta es la manera que podemos interactuar, ¿verdad? Y al hacer esto, la importancia de las notas, hermano, no es solamente de que usted se puede llevar el estudio a su casa, sino que la importancia de las notas es que usted y yo tenemos 5 sentidos, amén, y a través de estos 5 sentidos recibimos información. Si usted me está siguiendo en sus notas, usted está recibiendo información por medio de sus oídos y por medio de sus ojos, porque está leyendo, ¿verdad? Y me está siguiendo a través de las notas, amén. ¿Qué significa esto? Que más fácil va a retener lo que se está enseñando. Amén, más fácil lo va a retener. Así que no ponga sus notas a un lado, amén, sino que sígame con ellas, amén. Y recuerde, ¿verdad? Que comentario extra que yo agregue, que usted guste, ¿verdad? Recordar, ¿verdad? Tengo una pluma, tengo un lápiz que usted lo pueda apuntar y está allí en sus notas, ¿verdad? En un cuaderno, o si tiene un iPad, de igual manera lo puede hacer de esa manera, amén. Bueno, ¿estamos listos? ¿Todos tienen su estudio? Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Dios en emanación, amén. Esto simplemente significa, ¿verdad? Dios operando en espíritu, amén. Es todo lo que esto implica, amén. Y pneumatología, hermano, ¿verdad? Se lo puse allí arriba, significa el estudio del Espíritu Santo, amén. Se lo escribí allí, ¿verdad? Para que usted, ¿verdad? No se olvide de esto. Ok, punto 1, introducción. Y esa es la lección número 1 de este curso. Punto A. El Espíritu Santo no es la tercera persona en la divinidad, iglesia. Amén. Jamás en la Biblia se le menciona al Espíritu Santo como tercera persona. Jamás. No va a encontrar ni un solo versículo que le dé este título al Espíritu Santo de tercera persona. Tampoco va a encontrar ningún versículo que le dé el título a Jesucristo como segunda persona. Simplemente no hay tal frase, tal palabra en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo no es la tercera persona en la divinidad. Dice la Biblia que Dios es espíritu. ¿Y cuántos espíritus hay, iglesia? Solamente hay un solo espíritu, amén. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona, amén, quiere decir, ¿verdad? Y el Padre, que es Dios, es espíritu, entonces ya hay 2 espíritus, amén. Entonces ya entramos en una controversia, hermano. Ya entramos aquí en un dilema, en un problema, amén. Entonces, ¿verdad? Cuando nos convertimos, ¿verdad? Estamos buscando a Dios, tenemos que asegurarnos que recibamos el Espíritu del Padre, pero también tenemos que asegurarnos que recibamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Hay solamente un Espíritu, y ese Espíritu es Dios mismo, nuestro Señor. Continúo leyendo. El título Espíritu Santo se usa para designar otra manifestación de Dios, otra función de la cual la de actuar y mover en los corazones y en las vidas de hombres y mujeres. Es simplemente eso, hermano. ¿Verdad? Cuando usamos el término Espíritu Santo, simplemente estamos hablando de Dios en acción. Hablamos de Dios en operación. Amén. Cuando decimos si el Espíritu de Dios se está moviendo entre nosotros, no estamos diciendo que otra persona se está moviendo entre nosotros. Estamos diciendo que Dios mismo, el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, está operando en medio del pueblo. El único Espíritu que ha existido por la eternidad es el Espíritu Santo que se está moviendo entre nosotros. Amén. Juan 4:24 dice: ¿Dios es qué? ¿Dios es qué? Espíritu. Dios es espíritu, y lo que adoran en espíritu en verdad es necesario que adoren. Y Efesios 4:4, un cuerpo y un ¿qué? ¿Cuántos espíritus hay? Uno, hermano. Hay solamente un espíritu, y ese solo espíritu es Dios mismo. Y ese solo espíritu fue el espíritu, hermano, que leemos en la Biblia, que vino sobre María, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hizo ese espíritu en el vientre de María? Se cubrió de carne. ¿Para qué? Para encarnar y caminar entre nosotros, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y como hijo, hermano, habitó entre nosotros, nos predicó la palabra de Dios, no porque era otro Dios distinto, sino porque era Dios manifestado en carne. Pero aquí, hermano, estos versos que acabamos de leer en este momento nos enseña claramente, hermano, que el Espíritu Santo no es una tercera persona. El Espíritu Santo literalmente es Dios mismo. Es Dios mismo. Segundo punto, Dios en emanación, o sea, en operación en espíritu.
La palabra emanar significa surgir de, proceder de. El Espíritu Santo es Dios surgiendo en bendición, salvación y poder. Amén. Siempre cuando hablamos de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, te bendijo, el Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu Santo te bautizó, estamos hablando de esto, hermano, ¿verdad?, que surgió, está produciendo, ¿verdad?, en bendición, en salvación o en poder. Se habla del Espíritu Santo como cayendo sobre los creyentes en Hechos 10:44 y siendo derramado en Hechos 2:17. En realidad el Espíritu Santo ya está presente en todas partes, pero estos términos se usan para mostrar que el Espíritu de Dios está penetrando el corazón de los creyentes. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando usamos el término Espíritu Santo, hermano, esto es lo que implica más que nada, ¿verdad?, que Dios está en operación, que Dios está en acción. Y aunque Dios es omnisciente, ¿verdad?, Dios que es Espíritu, amén, y que es Santo, Espíritu Santo, es omnisciente. Esto significa que Él habita en todo lugar. Esto no significa que todos son llenos del Espíritu Santo, hermano. Amén. Dios habita en todo lugar. Puede estar en Walmart en este momento, pero tú vas a Walmart y no ves que nadie se está llenando del Espíritu Santo. Amén. No funciona de esa manera. Dios es omnipresente, ¿verdad? Y Él habita en todo lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a través de su Espíritu, ¿verdad?, Él quiere llenarnos y transformarnos, pero para ello tenemos que buscar de Él de corazón. Dice Hechos 2:17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y Hechos 2:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, amén, cuando le estaba predicando con él, su familia, los amigos que había invitado, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, amén. Y este Espíritu Santo, ¿verdad?, que bautizó a los 120 en día de Pentecostés, ¿verdad?, que bautizó a Cornelio y a su casa, ¿verdad?, a los samaritanos, no era otra persona bautizándonos, no era otra persona llenándonos, sino que era Dios mismo, hermano. Dios mismo llenando cada una de esas personas de su presencia. Punto 3. Hay un solo Espíritu. El creyente lleno del Espíritu está lleno de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Hay 3 espíritus que llenan el corazón de un creyente? Sin duda que no, porque solamente hay un Espíritu. Amén. Si el Espíritu Santo es una tercera persona, hermano, quiere decir, ¿verdad?, que Dios el Padre, que es Espíritu, es otro Espíritu. Amén. Entonces ya tenemos un dilema, como dije al principio, hermano. Entonces tenemos que buscar el ser llenos de más de un Espíritu. Pero la Biblia nos enseña claramente, hermano, que hay solamente un Espíritu. Amén. Usted y yo no tenemos que buscar llenarnos del Espíritu del Padre, del Espíritu del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No es así, sino que cuando te llenas del Espíritu Santo, te estás llenando del Hijo, te estás llenando del Padre, porque son el mismo. Son el mismo. Dice, entonces debemos siempre tener en cuenta claramente que si hablamos del Espíritu en la creación, en la encarnación o en Pentecostés, estamos hablando del mismo Espíritu. Dios es Espíritu y hay un solo Espíritu. Amén. Es así de simple, hermano. Amén. Es así de simple. Amén. El Espíritu Santo es Dios mismo, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Miren Romanos 8:9. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ok? Aquí se usa la palabra Espíritu. Después se va a usar otra terminología. Si es que el Espíritu ¿de qué? De Dios. Aquí ya se usa otra terminología. Pero está hablando de alguien distinto. ¿Qué no es claro en el contexto, hermano? Que sigue hablando del mismo ser, de la misma persona, de un solo ser, de una sola persona, de un solo Espíritu. Dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Luego otra terminología. Si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Y cambia de persona en un momento el apóstol Pablo. No, hermano. Está usando de diferentes terminologías, diferentes palabras, pero sigue hablando de la misma persona. Primero le dice Espíritu, después le dice Espíritu de Dios y después le dice Espíritu de Cristo. No son 3 personas, es el mismo Espíritu, el único Dios y Señor sobre la creación. O sea,
A través de estos textos, hermanos, nos damos cuenta que se puede usar diferente terminología para referirnos a Dios, pero esto no implica de que Dios está dividido en diferentes personas, sino que se está refiriendo al mismo ser, a la misma persona, al mismo y único Dios. Punto 4. La personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo es Jesucristo habitando en nuestros corazones. Amén. Es así de simple, hermano. El Espíritu Santo no es otra persona, es Jesús mismo. Porque qué, hermano, que en el versículo anterior que acabamos de leer, ¿cómo se le dice al Espíritu de Dios también? Lo que acabamos de leer. Espíritu de Cristo. ¿Cómo es posible que al Espíritu Santo se le puede llamar Espíritu de Cristo si es otra persona? Entonces no sería así, hermano. Mas sin embargo miramos que al Espíritu Santo se le llama Espíritu Santo, Espíritu de Dios, o Espíritu del Señor, o Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, la misma persona, el mismo ser. Y cuando usted y yo, hermano, somos llenos del Espíritu Santo, estamos siendo llenos del único Dios verdadero, de aquel que nos reveló un nombre que es sobre todo nombre, el cual es Jesús. Continúo. Cuando un creyente está siendo bautizado con el Espíritu Santo, el creyente no está recibiendo a ello como una cosa, sino que el creyente está recibiendo a Él en su corazón, quien por supuesto no es otro que Jesucristo. Amén. Porque hay personas que enseñan, ¿verdad?, que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza. Amén. Y no es así, hermano. El Espíritu Santo sí es una persona, pero no es una tercera persona. Es nuestro Dios, nuestro mismo Señor Jesucristo. Amén. Y cuando usted está recibiendo el Espíritu Santo, usted no está recibiendo solamente una fuerza. Usted literalmente se está convirtiendo en templo de Dios. Es Jesús mismo, hermano, que está entrando en su vida. ¿Ok? Juan 14, 17, 18. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Amén. ¿Y por qué el mundo no le ve y le conoce, hermano? Porque el mundo sigue perdido en sus delitos y pecados. Amén. No podemos conocerlo, ¿verdad?, hasta que nos arrepentimos, hasta que abrimos nuestro corazón a Él. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Pero vosotros le conocéis. ¿Y a quién está hablando Jesús en este momento? ¿Con quién estaba conversando Jesús en este momento? Con los discípulos, hermano. Jesús estaba platicando con Pedro, con Juan. Ahí estaban los 12 discípulos presentes. Y noten lo que el Señor le dice a sus discípulos. Pero vosotros, ¿qué? ¿Le conocéis? Ay, caray, pero ¿cómo le conocía a Pedro si aún no habían recibido el Espíritu Santo? Los evangelios son claros en eso. Pero Jesús le está diciendo a Pedro, a Juan, que ellos ya le conocen. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Y quién estaba con ellos en ese momento? Jesús, hermano. Fíjense nomás, qué claro fue Jesucristo. Ustedes ya conocen al Espíritu Eterno, ya conocen al Espíritu de Dios, ya conocen al Espíritu Santo. Porque ahorita Juan, ahorita Pedro está aquí contigo. Humanado, encarnado. Pero noten, porque mora con vosotros y estará, está hablando aquí ya hablando tiempo futuro, y estará ¿qué? En vosotros. So, ahorita allí el Espíritu Santo, como estaba encarnado, estaba allí con ellos, como el Hijo, humanado, como hombre. Pero Jesús les está diciendo, ahorita estoy así con ustedes, pero va a llegar un día que yo no voy a estar así, sino que voy a estar en ustedes. En ustedes. Aquí Jesús está enseñando claramente que aquel que íbamos a recibir, cuando fuéramos bautizados con el Espíritu Santo, no iba a ser otra persona, sino que iba a ser Él mismo. Fíjese nomás. Punto 5. El Espíritu y Jesucristo son Él mismo. Los versículos siguientes dejan bien en claro que el Espíritu y el Señor Jesús son la misma persona y no seres o personas distintas,
bíblicas, hermano. Hay bastante evidencia bíblica para enseñar esto. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es ¿quién? ¿El Señor es quién? Fíjese, hermano, qué claro. ¿Y quién es el Señor? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues Dios, hermano. Miren cómo la Biblia no los desconecta, sino que enseñan que son el mismo ser, son el mismo Dios, son la misma persona. Y este versículo, hermano, deja bien claro quién es el Espíritu. Deja bien claro que Jesús, el Señor, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Amén. Y en el contexto, el Señor Jesús les está hablando de la venida del Espíritu Santo. Y notan como dice, vendré. ¿Quién es el que iba a venir a bautizarnos? ¿Quién es el que iba a venir a morar adentro de nosotros? Dice, vendré. Estaba hablando del mismo, hermano. Digo a Romanos 8:9 que lo acabamos de leer. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es el Señor mismo. El Espíritu Santo es Jesús. ¿Por qué? Porque son el mismo ser, la misma persona, el mismo Dios. Punto B. Más pruebas de esta verdad pueden verse cuando consideramos la creación, hermano. Aún la misma creación nos enseña esto, iglesia. Fíjese, Génesis 1:2. ¿Qué es lo que dice? El Espíritu de Dios se movía sobre qué. Noten que se habla del Espíritu Santo en acción. Por eso les digo, siempre que se usa el término Espíritu Santo es porque Dios está operando, está en acción, se está moviendo. Amén. Y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, amén. ¿Quién era el que estaba haciendo las cosas? Pues el Espíritu, amén. Luego dice Job 33:4, el Espíritu de Dios, ¿qué? Me hizo. ¿Quién hizo Job? El Espíritu. Y si el Espíritu hizo a Job, pues ¿quién nos hizo a nosotros? ¿Quién hizo a Adán? ¿Quién hizo a Eva? El Espíritu, iglesia. ¿Quién hizo la creación según lo que acabamos de leer? El Espíritu. Ahora noten lo que dice el Nuevo Testamento, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Acá, pues ¿quién es el creador? ¿Jesús es el creador o el Espíritu es el creador? ¿O son el mismo, hermano? Claro que el Nuevo Testamento puede decir que Jesús creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo es ese Espíritu. Jesucristo es Dios. Punto 6. Hay muchos símbolos que se usan al hablar del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a tocar unos de ellos en este momento. El primero es el fuego. Amén. Mateo 3:11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Pero viene detrás de mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo y Él los bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué? Fuego. Amén. En el día de Pentecostés descendieron lenguas de fuego. Amén. Y cuando hablamos aquí vamos a avivar el fuego. ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? De llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Este término simplemente es un término más que su uso, ¿verdad? Para referirse al Espíritu de Dios. El aceite, Lucas 10:34. Y acercándose vendó sus heridas. Esto es una parábola que el Señor Jesús estaba hablando. Amén. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino. Amén. Y este aceite y vino, hermano, ¿verdad? Tipifica al Espíritu Santo, ¿verdad? Es a través del Espíritu Santo que el Señor sana nuestras heridas, iglesia. Amén. De hecho, ¿verdad? Cuando oramos por personas con aceite, amén, no es que el aceite, iglesia, tenga algo milagroso, amén, sino que el aceite tipifica y representa la unción del Espíritu Santo. Eso es todo, amén. Así que vemos que el aceite es otra palabra que se usa muchas de las veces en la palabra de Dios para referirse al Espíritu de Dios. Y de igual manera el vino que acabamos de leer, ¿verdad? Que dijo, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, amén. Punto D, el agua, Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua
que yo le daré, está hablando el Señor Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y el agua del que el Señor se estaba refiriendo, hermano, ¿verdad?, en el contexto es el Espíritu Santo. Amén. Sabemos, ¿verdad? A veces el agua se refiere a la palabra de Dios, pero también hay ocasiones donde el agua se refiere al Espíritu del Señor. En esta ocasión, ¿verdad?, se está refiriendo al Espíritu Santo y vemos como este término también se usa, ¿verdad?, para referirse al Espíritu de Dios. Punto E, la paloma. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio, o sea, Juan el Bautista vio una visión que él tuvo y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. So, miramos que el término paloma también se usa para referirse al Espíritu de Dios. El hecho de que Dios pueda manifestarse de maneras distintas al mismo tiempo no es la excusa para dividirlo en personas, sino la razón por la cual creer en su omnipotencia. Porque muchos usan este versículo para decir, mire, hay dos personas, ya ves, hay dos personas, ahí está Jesús y ahí está la paloma. Hay dos personas, hermano. No es así, iglesia. Dios es omnipotente, Él es todopoderoso. Si Jesús se manifiesta aquí en carne entre nosotros, pero resulta ser que al mismo tiempo se manifestó en otra iglesia en carne también. ¿Ya Jesús tiene un hermano gemelo? ¿Ya hay dos Jesuses? Porque el Espíritu Santo se mueve aquí y el Espíritu Santo de igual manera se mueve en otra iglesia allá en la esquina. ¿Ya hay dos espíritus? No es así, hermano. Amén. Y la gente tiene la tendencia de dividir a Dios por versículos como estos, en vez de darse cuenta que su Dios es todopoderoso y Él puede manifestarse de más de una manera a la misma vez, porque para Dios no hay imposibles. Punto F, el viento. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Y vemos como aquí se refiere al viento, ¿verdad?, como el Espíritu Santo moviéndose. Y punto G, el sello. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de la redención. Todos estos símbolos nos describen las características y la naturaleza del ministerio del Espíritu Santo. Amén. El sello porque el Espíritu Santo nos sella, hermano, ¿verdad? Agua porque el agua nos da vida. ¿Y qué hace el Espíritu? Nos da vida. El fuego purifica. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos purifica. Amén. Así que son simplemente títulos, ¿verdad? Terminología, símbolos que se usan para referirse al ministerio del Espíritu en nuestras vidas, la naturaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Punto 7. De igual manera, ¿verdad?, hay muchos términos y títulos usados para el Espíritu Santo. El más común, ¿verdad?, que es el primero, Espíritu Santo, Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Obviamente, si quieres recibir el Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Pedirlo, hermano, amén. Y pedirlo de corazón, iglesia. No nomás es, dame el Espíritu Santo. Ay, no nomás es así, hermano. Tienes que abrirte. Tienes que clamar. Amén. Muchas de las veces la gente no recibe el Espíritu Santo por esta simple razón, porque no están pidiendo como Dios quiere que pidan. Le están pidiendo su Espíritu Santo, pero aún están viviendo en pecado. Le están pidiendo el Espíritu Santo, pero aún no se alejan de malos hábitos que los están contaminando. Le están pidiendo el Espíritu Santo, pero aún no quitan la dureza de su corazón y quieren seguir haciendo las cosas a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Entonces realmente no quieres el Espíritu Santo. Porque déjame decirte algo, hermano. Usted y yo como seres humanos, cuando realmente queremos algo, hermano, hacemos lo que tenemos que hacer para lograrlo y alcanzarlo. Y si usted realmente quiere el Espíritu Santo, entonces usted va a hacer lo que tiene que hacer y lo que la Biblia nos enseña
apartarse de pecado, abrir su corazón, dejarse renovar por la palabra de Dios, hermanos, humillarse. Por eso le enseñamos a clamar. No es tanto que quieramos todos gritando, hermano, no se trata de eso, se trata de humillarse. Y nosotros tenemos un corazón tan duro, hermano, que a veces este corazón no se abre si literalmente no clamamos. Eso es una gran realidad, hermano. Porque es que para muchos de nosotros es una de las cosas más difíciles de hacer, el levantar nuestra voz. Es una de las cosas más difíciles de hacer para nosotros como cristianos. ¿Usted por qué cree que es tan difícil para nosotros? Porque al hacerlo te estás humillando. Al hacer eso te estás humillando. Y muchas de las veces ponemos el orgullo, la soberbia, el temor, la pena, pensamientos. Yo no lo necesito. Hermano, si tú dices eso, déjame decirte que eres el que más lo necesita. Porque no hay tal cosa de ser orgulloso delante de Dios, hermano. También la Biblia nos enseña que el que clama a Dios, ¿qué? Responde. Y el corazón nuestro, hermano, a veces es tan duro que literalmente no logramos abrirlo hasta que realmente empezamos a clamar a Dios. Sí, tal vez haya personas que logren abrir su corazón sin llegar a levantar su voz, hermano, pero eso es algo muy raro. ¿Por qué? Porque tenemos corazones bien duros, iglesia. ¿Y usted sabe eso? No me diga que no lo sabe. Sabemos que tenemos corazones bien duros, hermano. Y a veces la única manera de realmente abrirnos genuinamente al Señor, hermano, es clamar que mira al Señor. Más aparte, hermano, que es bien obvio que al Señor le agrada eso. Porque usted se va a dar cuenta, hermano, en un servicio, que cuando todos estamos clamando, cómo se mueve el Espíritu Santo. Pero cuando nadie está clamando y todos más están, todo está opaco, todo está seco. Pero ¿por qué es que Dios se mueve, hermano, cuando comenzamos a levantar nuestra voz? ¿No será que a Dios le agrada? Bien, aleluya. ¿No será, hermano, que esto está produciendo una verdadera adoración porque nos estamos humillando? Y si usted no ha recibido el Espíritu Santo, hermano, yo le recomiendo que haga esto. Clame a Dios, deje el orgullo a un lado, deje la pena a un lado, deje el miedo a un lado, deje la temeridad a un lado, hermano. Clame a Dios, humíllese ante Él. Punto B, Espíritu de gracia, Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de qué? Gracia. Cuando estudiamos, ¿verdad?, teología propia, que es el estudio de Dios, ¿cuál es uno de los atributos de Dios? La gracia. Por eso te das cuenta por qué al Espíritu Santo se le llama también Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios mismo. Espíritu de verdad. Ah, caray, pero no había dicho Jesús que Él era la verdad. El Antiguo Testamento dice que Jehová es el único Salvador. Pero Jesús dijo que Él era el Salvador. Ah, caray, pues ¿qué está pasando aquí? Obviamente, ¿verdad? Si tú crees que Dios es diferente de personas, aquí te metes en líos y te metes en problemas. Pero si tú sabes que Jesucristo es Jehová mismo, porque Jesús significa Jehová el que salva, Yehoshua, Yeshua, Yahweh el que salva, tú sabes que Jesús no es otra persona, sino que Jehová, Yahweh mismo manifestado en carne. Y por eso, hermano, Jesús te podría decir que Él era la verdad. Y el Espíritu Santo puede decir que Él es la verdad. ¿Por qué? Porque son el mismo ser. Juan 14:17. ¿El Espíritu de qué? De verdad. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Punto D. Espíritu de vida. Pero Jesús dijo que Él era la verdad, el camino y ¿qué? La vida. Pero el Espíritu Santo también se le llama Espíritu de qué?
de vida. ¿Por qué? Porque son la misma persona, iglesia. O sea, no puedo enfatizar esto más. La Biblia deja esto bien claro. La terminología que se usa para describir a Jesús, a Jehová, al Espíritu Santo, siempre son terminología que nos revelan que son el mismo ser, son la misma persona. Amén, aleluya. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu, ¿de qué? De vida. Y punto E, Espíritu de promesa. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de qué? De la promesa. Punto F. Espíritu de fuego. Mateo 3:11. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene el que tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Punto G, Espíritu de gloria. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. El glorioso Espíritu de Dios. Amén. Se está refiriendo a lo mismo, al Espíritu del Señor. Punto H, Espíritu de Dios. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermano? Y cuando recibimos al único Espíritu que existe, al Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, y tú eres bautizado por él, iglesia, tú realmente te conviertes templo de la única persona que se puede llamar Dios, nuestro Señor Jesús. Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí miramos que al Espíritu Santo también se le llama Espíritu de Cristo. Punto J, unción. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Y cuándo tenemos la unción del Santo? Pues cuando tenemos al Santo en nuestras vidas. ¿Cuándo sucede eso? Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, es cuando somos empoderados, hermanos. Es cuando somos empoderados y podemos operar en los dones, en las señales, etc. Alabado sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Y a eso también se le llama unción. Punto K, consolador. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Punto A. Todos estos títulos ponen de manifiesto ciertas características y naturaleza del ministerio del Espíritu Santo. Consolador significa uno que es llamado a nuestro lado, así como un cliente llama a un abogado. ¿Y quién es nuestro abogado, iglesia? Jesús. Amén. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Jesús, hermano, Dios mismo. Amén. El Señor. Ok, punto B. La palabra otro en el verso que acabamos de leer no implica otra persona, sino otra manera en la cual el único y verdadero Dios va ahora a operar. Porque muchos usan este verso para decir, mira, ahí dice y dará otro consolador. ¿Ok? Ahí ya está diciendo que es otra persona. Amén. Y a veces, hermano, ese es el problema de las traducciones. Que muchas veces cuando se traducen los originales a español, a inglés, a cualquier otro idioma, hermano, se pierde riqueza. Se pierde, hermano, mucho de lo más, ¿verdad? Que nos estaban dejando escrito, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Si usted toma una concordancia, hermano, que hoy en día es bastante accesible, bastante, ¿no? Usted puede comprar uno en su teléfono o en su laptop a 15 o 20 dólares, hermano. Y usted puede ir a estudiar el original cuando está estudiando privadamente, personalmente. Y se va a dar cuenta de esto. Ahí le puse. La palabra original de otro en griego es salos, que significa de otra manera. No de otra persona. Sino que ahora Dios iba a consolarnos de otra manera. ¿Cómo Dios estaba consolando en ese momento? Como el Hijo humanado, encarnado. Pero después iba a llegar otro tiempo en el cual iba a consolarnos de una manera distinta. Ahora ya no encarnado, humanado, sino ahora ¿en qué? En espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Dígame, hermano. El cuerpo físico lo limitaba a él, a
Sí, amén. De hecho, ¿verdad? Pues el ministerio del Señor, por eso nos convenía que Él muriera, resucitara y se fuera, porque el ministerio del Señor aumentó, porque como dice el hermano, como hombre estaba limitado, porque Dios literalmente humano, hermano, y Él tenía las limitaciones que usted y yo teníamos como seres humanos. Él ocupaba dormir, ¿verdad? Como ser humano usted y yo no podemos estar en todo lugar, ¿verdad? Él como ser humano no podía estar en todo lugar, tenía las limitaciones que usted y yo tenemos como personas, ¿verdad? Pero ya, ¿verdad? En su espíritu, Él no tiene esas limitaciones, ¿verdad? Él puede estar aquí y puede estar allá. Él te puede bautizar ahorita a ti y puede bautizar a alguien hasta el otro lado del mundo, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Por eso decía el Señor, les conviene. Si no se imagina, ¿verdad? Teníamos que ir hasta allá donde Él está, en Jerusalén, ¿verdad? Allá teníamos que estar. ¿Verdad? Pero no, ahora, ¿verdad? Estés aquí, estés allá, estés en cualquier lugar, ¿verdad? Si tú buscas a Dios de todo corazón, tú puedes recibir el Espíritu de Dios. Aleluya. Pero solamente le he puesto en claro, ¿verdad, hermano? Que esta palabra otro, en el griego no significa otra persona. Significa que ahora iba a operar de otra manera distinta. No está hablando de otra persona, sino de una función diferente en la cual Dios iba a operar ahora en la vida de los hombres. Amén. Punto 8. El Espíritu fue prometido. En primer lugar vemos la promesa en el Antiguo Testamento, Joel 2:28. Y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero cita esta profecía en el segundo capítulo de los Hechos, mostrando que la experiencia de Pentecostés fue el cumplimiento de esta profecía. Sobre toda carne ha sido literalmente cumplido por cuanto Dios ha bautizado con su Espíritu a millones de hombres y mujeres de toda raza y color. Amén. ¿Cuántos aquí hemos leído el libro de Hechos? ¿Cuántos aquí se acuerdan del capítulo 2? Amén. Desciende el Espíritu Santo, bautiza a los 120, comienzan a hablar lenguas de fuego, ¿verdad? Los que están allá alrededor los juzgan por estar borrachos, amén. Y entonces Pedro se da cuenta, amén, de lo que estaba sucediendo, deja de hablar en lenguas y comienza a predicarle a los que estaban reunidos. Y cuando comienza a predicarles, amén, él menciona esta profecía, hermano. ¿Por qué Pedro menciona esa profecía en ese momento? Porque Pedro nos estaba dando a entender que la promesa se había cumplido. Que esto, lo que estaba sucediendo en ese momento, es lo que había sido profetizado y prometido desde el Antiguo Testamento. Punto B, profetizado por Juan el Bautista. Mateo 3:11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os que bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es significativo que Juan el Bautista dijera y en fuego. Esto se cumplió cuando lenguas de fuego se asentaron sobre los 120 en el aposento alto en el día de Pentecostés. Dios es fuego consumidor, Hebreos 12:29. El fuego arde y consume, purifica y limpia, genera energía y poder, y todo esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dijo el Señor que cuando recibiéramos el Espíritu Santo recibiríamos ¿qué? Poder. Amén. El Espíritu Santo hace todo esto en el corazón del santo bautizado, o sea, la persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Sabemos que la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad?, había sido anunciada en el Antiguo Testamento. Después fue anunciada por Juan el Bautista, que era un tiempo de transición. Amén. Y después por Jesucristo. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. So, Jesús mismo, ¿verdad?, habló de la promesa del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo estaba haciendo algo nuevo, a venir como el consolador, a bautizar creyentes y habitar en sus corazones. Esto se ve claramente cuando comparamos a Juan el Bautista con el creyente lleno del Espíritu Santo, cuando se hace esta comparación.
Juan fue lleno del Espíritu. ¿Desde qué? Desde el vientre de su madre, hermano. Juan fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Pero Juan aún no estaba en el nuevo pacto. Juan aún no estaba en el nuevo pacto. Eso se encuentra en Lucas 1:15, que nos enseña que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pues no dice que fue bautizado. Dice que fue lleno, pero no bautizado. Pero después dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Mayor que quién? Que Juan el Bautista. ¿Por qué, hermano? Porque es que todos, ¿verdad? En el reino de los cielos, o sea, en el nuevo pacto, porque el reino de los cielos fue establecido, hermano, en el nuevo pacto. ¿Por qué es que todos nosotros somos mayores que Juan el Bautista? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque tenemos una obra en nosotros que Juan el Bautista no había recibido. ¿Cuál era esta obra? Esta obra que había sido asignada solamente para el nuevo pacto. Esta promesa que había sido asignada solamente para el nuevo pacto. ¿Cuál era esta obra? ¿Cuál era esta promesa? El bautismo del Espíritu del Señor. Por eso dice el Señor, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Fíjense, hermano, qué bendición tenemos usted y yo de formar parte del nuevo pacto. Qué bendición. ¿Tenía Juan un espíritu diferente habitando en él? ¿Habían dos espíritus, uno para Juan el Bautista y otro para la iglesia? Ciertamente que no. El mismo espíritu que habitaba en Juan el Bautista habita en la iglesia, pero ahora en un nuevo oficio y ministerio. Lo que el Espíritu Santo hizo con nosotros cuando somos bautizados, no lo mismo que hizo con Juan el Bautista. Amén. Esta promesa, hermano, del bautismo del Espíritu Santo estaba asignada para el nuevo pacto. En el antiguo pacto, hermano, vemos varias veces que personas fueron llenos del Espíritu Santo, pero jamás vemos que ninguno de ellos se convirtió en el tabernáculo de Dios. Dios tenía su tabernáculo. Y después tuvo ¿qué? El templo. Amén. Dios tenía su tabernáculo y su templo en el antiguo pacto. Amén. Él jamás hizo de Juan el Bautista su tabernáculo. Él jamás hizo de David su tabernáculo. Él jamás hizo de Salomón su tabernáculo. Él jamás hizo de Abraham su tabernáculo. Amén. Jamás hizo esa obra con ellos. Eran llenos del Espíritu Santo, pero jamás se convirtieron en el tabernáculo, en el templo de Dios. Esta era una obra especial que Dios tenía asignada hasta que llegara el nuevo pacto, que es un mejor pacto. Por esta razón podemos entender por qué el Señor dice que el más pequeño de los reinos de los cielos será aún mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo tenemos la bendición. En el tiempo de Juan el Bautista estaba el templo. Ese era el templo de Dios todavía. Ahí estaba el templo. Juan el Bautista no era el templo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Porque usted y yo somos ¿qué? El templo de Dios. Fíjese nomás. Ciertamente, obviamente no tenía otro espíritu. El mismo espíritu que habitaba en Juan el Bautista habitaba en la iglesia, pero ahora en un nuevo oficio y ministerio. Punto A, el punto 9, disculpen, en resumen, recibir el Espíritu Santo es una experiencia del nuevo pacto que inició el día del Pentecostés, como vemos en el libro de los Hechos capítulo 2, experiencia la cual es su promesa para todos. Amén. Esta es una experiencia para todos, iglesia. Amén. Fue la experiencia que tuvieron los 120 en el día del Pentecostés. Fue la experiencia que tuvieron Cornelio y su casa. Fue la experiencia que tuvieron los samaritanos. Fue la experiencia que tuvieron los discípulos de Juan el Bautista cuando Pablo se topa con ellos. Y ¿saben lo primero que Pablo les pregunta? ¿Ya recibéis el Espíritu Santo? Fíjense nomás, hermano. ¿Ya recibéis el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Cuando Felipe fue y predicó en Samaria, vemos que creyeron la palabra y se bautizaron, pero aún así no habían recibido el Espíritu Santo. Felipe tuvo que pedir la ayuda de los apóstoles, porque todos tenemos diferentes dones, y obviamente Dios usaba a los apóstoles de tal manera que podía orar por personas para que recibieran el Espíritu Santo. Y Felipe se dio cuenta, sí, el pueblo ya se
por ellos y ahora sí reciben el Espíritu Santo. Los discípulos de Juan el Bautista, Pablo les preguntó, ¿habían recibido el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Les comienza a predicar el Evangelio. Les comienza a enseñar que su maestro, que fue Juan el Bautista, les enseñó que iba a venir uno después de él, en el cual tenían que creer. Y ese uno era Jesucristo. Y cuando ellos creyeron, entonces se bautizan en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y Pablo ora por ellos y son bautizados con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y esta experiencia, hermano, es para todos nosotros. Si ya te bautizaste en el nombre de Jesús, dale gloria a Dios. Si ya te arrepentiste, dale gloria a Dios. Si estás creciendo en el entendimiento de la palabra, dale gloria a Dios. Eso significa que el Espíritu Santo está obrando en ti. Pero el Espíritu Santo no solamente quiere obrar en ti, sino que Él quiere bautizarte. Él quiere empoderarte, hermano. Él quiere convertirte en su tabernáculo. Y tanto el bautismo en el nombre de Jesús como el arrepentimiento, la fe, la santidad, todas esas cosas son igual de importantes, hermano. Y no podemos darle más importancia a una que la otra, sino que cada una de esas cosas las tenemos que estar buscando con amor y compasión. Puestos de pie, por favor. Esta experiencia, hermano, de ser bautizado por el Espíritu Santo, literalmente es la experiencia más bella que podemos tener en esta tierra. Literalmente, hermano, es la experiencia más bella que podemos tener en esta tierra. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida, pero ninguno de esos milagros se compara al día que fui bautizado por el Espíritu Santo. Todavía me recuerdo. Estaba tan contento y tan emocionado, hermano. Jamás me imaginé que iba a llegar a sentir el poder, la presencia de Dios con mi propia carne. Había escuchado que decían, sí, el Espíritu Santo se siente como fuego. Sí, se siente como electricidad. Se siente como si la gravedad aumentara sobre ti. Se siente algo poderoso, pero jamás lo había experimentado. Y yo me quejaba con Dios, pero la culpa era mía, hermano, porque no había cambiado aún. Decía que quería el Espíritu Santo, pero todavía seguía cosas que no. Decía que quería el Espíritu Santo, pero no había cambiado malos hábitos. Decía que quería el Espíritu Santo, pero aún no me había humillado al Señor. Y esta es la experiencia más bella que usted y yo podemos tener en esta tierra, hermano. Y si usted no ha tenido esta experiencia, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Es lo más hermoso que usted va a presenciar mientras tenga vida. No debería haber nada que lo estuviera deteniendo de recibir el Espíritu Santo. Vuelvo a repetirse, ya se bautizó, qué bueno. Todas esas son señales que el Espíritu Santo está hablando en usted. Porque uno no se arrepiente simplemente por sí solo, sino que Dios nos ayuda. Vemos en el Evangelio cuando Jesús le preguntó al apóstol Pedro, ¿quién dices tú quién soy yo? Y le dijo, tú eres el Cristo. Le digo, Jesús, bienaventurado es porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, el cual es el Espíritu Santo. Pero Pedro aún no había recibido el Espíritu Santo, pero vemos que el Espíritu Santo ya estaba orando en él. Y si tú ya te bautizaste, es porque el Espíritu Santo está orando en ti. Si tú ya te arrepentiste, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Si tú te has enamorado de Dios, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Pero no te quedes allí. Hay más. Hay más, hermano. Y hay una experiencia tan bella que te está esperando. Y si tú ya la recibiste, pues tú deberías estar llenándote de ella constantemente. Que para eso se te dio, hermano. Porque es la presencia la que te va a mantener avivado. Es la presencia la que te va a mantener motivado. Es la presencia la que te va a mantener enfocado. Así que vamos a terminar este servicio, hermano,
viniendo a buscar del Espíritu Santo, amén. El altar está abierto, iglesia. Si usted no ha recibido esta bella experiencia, esta noche, hermano, usted no debería de poner ninguna excusa. Usted debería de levantar su voz, debería de humillar su corazón, debería de buscarlo de todo el corazón, con todo su ser, así como anhela el agua, así como anhela el aire, así esta tarde debería de anhelar, es ser bautizado con el Espíritu de Dios. Y si usted ya recibió esa bella experiencia, iglesia, pues esta noche usted debería de estar buscando el poder llenarse de ella, hermano. Para eso nos humillamos, para seguir siendo llenos del Espíritu Santo, para avivar estos ríos de agua viva y que no se queden estancados. Así que levanta tu voz, levanta tu adoración, deja el temor a un lado, la vergüenza a un lado, el orgullo a un lado, la timidez a un lado. Haz lo que tu carne no quiere que hagas, que te humilles, que gimas, que clames, que abras tu corazón, que le digas al Señor el día de hoy: yo quiero esta experiencia, mi Dios, yo quiero esta promesa, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, yo quiero ser bautizado con esas lenguas de fuego, yo quiero que tu fuego me purifique, yo quiero que tu fuego me llene, yo quiero que tu fuego me bautice. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar.